Sean todos bienvenidos a la nueva temporada de Crono Videos. Mi nombre es Gabriel. Mi nombre es Germán y el día de hoy descubriremos uno de los misterios más grandes de la humanidad. ¡Vamos a ello! Las personas nacen o se hacen malas. ¿Qué crees tú? ¿Es acaso que la naturaleza del hombre no nos permite llegar a ser buenos? ¿O es acaso que aprendemos a ser malos y creemos que estamos por encima de los demás? ¿O somos de las personas que consideramos que lo único que importa en este mundo somos nosotros? No es tan sencillo, ¿verdad? Si fuiste de las personas que mencionaron que todos los seres humanos somos malos porque esa es nuestra naturaleza, entonces perteneces al equipo Hobbes. Thomas Hobbes fue un filósofo del siglo XVII que afirmaba que el hombre es un lobo para el hombre. Él afirmaba que la raza humana se encuentra en un estado precivilizado, en el que impera la agresividad y el egoísmo. Que si acaso alguien tiene una manzana, yo te la voy a quitar, porque no existe una ley, límites o nadie que me lo impida. Es por esto que Hobbes consideraba que el ser humano es malo por naturaleza, que necesitamos de un gobernador absoluto o de una dura ley autoritaria que controle el impulso de agresividad. Pero si tú aseveraste que el ser humano es bueno de nacimiento y se hace malo con los años, entonces eres del equipo Rousseau. Jean Rousseau fue un filósofo del siglo XVIII que aseguraba que la naturaleza del ser humano es ser buenos salvajes. Esto quiere decir que si un humano ve a otro sufriendo, siente la inclinación natural por ayudar. Pero entonces, ¿qué es lo que hace mal a una persona? Para Rousseau es el momento en el que una persona considera que algo es de su propiedad. Al decir, esto es mío, entonces me siento vulnerable, porque otra persona también puede quererlo. Así aparece la competencia, la envidia y la agresividad. Al parecer, no podemos ponernos de acuerdo todavía. Es por esto que Freud propuso que la naturaleza humana puede ser tanto buena como mala. Pues para Sigmund Freud, todos nuestros actos se encuentran basados en dos instintos básicos, Eros y Thanatos, amor y odio, y todos necesitamos un poco de ellos. Pero, ¿por qué nosotros necesitaríamos del odio, la destrucción o la maldad para vivir? Es sencillo, para construir se necesita una destrucción constructiva, que nos permita mejorar como sociedad o individuos. Para ponerlo más fácil, el mismo hecho de comer constituye un hecho de destrucción. Para alimentarte debes destruir la bonita presentación en la que venía la comida. Como vemos, la violencia es una parte intrínseca del ser humano y necesitamos de ella para defendernos o sobrevivir. Dejando la filosofía a un lado, ¿qué es lo que nos dice la ciencia? Pues la ciencia asegura que el instinto de crueldad está asociado al cromosoma X y que este es el responsable de fabricar un factor conocido como MAOA. Para científicos como el Dr. Nigel Blackwood, este factor no sería el único promotor del crimen, sino que también influyen otros factores como las vivencias personales, el entorno en el que vivimos y una infancia traumática. Además, gracias al neurocientífico Ken Kiel, sabemos que los psicópatas tienen una menor densidad neuronal en el cerebro, precisamente en la región donde se registran las emociones. Esta investigación es de suma importancia, ya que las personas consideradas malas pueden ser detectadas por medio de pruebas psicológicas y exámenes neurológicos, esto con la finalidad de brindarles ayuda a tiempo. Y hablando de cosas que revolucionaron el mundo, esta es una de ellas. Una investigación publicada en la revista científica Psychological Review, en la que participaron más de 2.500 personas, por fin ha logrado identificar el origen común de la maldad humana. Se lo ha llamado el factor oscuro de la personalidad, conocido como factor D, y hace referencia a la tendencia de una persona a poner los intereses personales por encima del bien común, o llegando inclusive a disfrutar del daño que realiza a otros, ya sea de manera consciente o inconsciente. El factor D se encuentra dividido en 9 rasgos distintivos. Fíjate si tú cumples con alguno de estos rasgos para descubrir si tú eres una mala persona. El primero de estos rasgos es el egoísmo y puede definirse como la preocupación excesiva por el beneficio propio, inclusive a expensas de los demás. El segundo es conocido como maquiavelismo. Es una actitud manipuladora e insensible hacia los demás. Estas personas suelen afirmar que el fin justifica los medios. En la tercera posición se encuentra la desconexión moral. Es realizar actos amorales sin tener ningún tipo de remordimiento.
El número 4 es el narcisismo y se define como una autoadmiración excesiva. Usualmente este comportamiento viene acompañado de un sentimiento de superioridad y de atraer constantemente la atención de los demás. Al quinto rasgo se le conoce como derecho psicológico, y esta es la creencia persistente que uno es mejor que los demás, y por ende debe ser tratado siempre de manera especial. Y te estoy mirando, a ti que eres toda una diva cuando entras a un restaurante. ¿Cuánto llevas hasta ahora? ¿2? ¿3? Si aún no has caído, todavía nos quedan algunos lugares. En la sexta posición tenemos a la psicopatía. Se la define como la falta de empatía y autocontrol. Estas personas no se ponen en el lugar de otros, además suelen ser muy impulsivas. El séptimo rasgo oscuro de la personalidad le pertenece al sadismo, y ni siquiera tienes que hacerlo, con tan solo pensarlo ya caíste. Y hace referencia al deseo de causar daño físico o psicológico a otra persona. Apuesto que caerás con este. Pues en la octava posición te presento al interés propio. Estas son personas que solo se preocupan por sí mismos, no les importa realmente el bienestar o beneficio colectivo, ya que únicamente velan por su propio interés. No esperes mucho de estas personas, ya que ellos no te van a ayudar si no consideran que están ganando algo a cambio. El último rasgo oscuro de la personalidad es el rencor. ¿Cuántos de ustedes no han sentido rencor alguna vez? El rencor se produce cuando una persona o grupo de personas de manera directa o indirecta nos infligen daño a nosotros o a un ser querido, algún tipo de daño físico o psicológico, lo que genera sentimientos de enfado persistente, deseos de venganza, resentimiento y mucho odio. La investigación de este trabajo concluye en que si manifiestas algunos de estos rasgos negativos, es mucho más probable que puedas manifestar algunos otros rasgos negativos. Por ejemplo, si te gusta humillar a otros, también podrías ser partícipe de actividades malévolas, como hacer trampa, mentir, robar, quebrantar la ley e inclusive realizar actos totalmente inaceptables. Recuerda que siempre será mejor ayudar a otros y tomar el camino difícil. No hagas trampa. Desde que se nace, las personas tenemos el impulso primitivo de ayudarnos entre sí, y vamos desarrollando todo tipo de sentimientos negativos conforme a la familia, el entorno y la educación que recibimos. Adaptamos estos rasgos negativos a nuestra personalidad. Esto lo hacemos como método de defensa. Pero ten en cuenta que así como desarrollamos sentimientos negativos, también podemos aprender a sobrellevar todo aquello que nos hace daño. Y de esta manera no solo seremos mejores personas, sino que aportaremos a una sociedad mucho más civilizada. ¿Aprendiste algo nuevo? Cuéntanos aquí abajo en la caja de comentarios. ¿Estás interesado o interesada en algún tema en particular? Envíanos tus preguntas, nosotros estaremos felices de responderte. No olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Siempre un gusto y con nosotros será hasta un próximo video. Chao, chao.